Estoy en comunicación con el doctor Willy Ramírez Chávarri, ex director del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y actual representante magistrado al Jurado Nacional de Elecciones por sus colegas los abogados. Willy, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. Gracias Juan por la entrevista. A tu entera disposición, como siempre. La primera pregunta, también aprovechando tu sinceridad y la institución que representa, ¿qué opinas de las críticas que siempre se le hacen al Jurado Nacional de Elecciones? Incluso la congresista Jessica Amuruz planteaba remover al presidente del jurado, el doctor Salas Arenas. Bueno, antes que nada debo hacer una declaración de principio, creo yo, que lo que yo diga es a título estrictamente personal y que esto no compromete en lo absoluto a los demás miembros del Pleno ni al Jurado Nacional de Elecciones. Bien, siempre, lamentablemente, se hace la crítica al árbitro, ¿no? Esto se ve hasta en el deporte. El árbitro es el que tiene la culpa de si uno gana o si uno pierde. Y cuando no existe la hidalguía de parte de uno, entonces no se acepta la derrota. Eso es en términos generales, ¿no? Ahora bien, llama poderosamente la atención que cuando gana un candidato de izquierda hubo fraude, pero cuando gana un candidato de derecha, allí sí no hubo fraude. Pero hay expertos, hay entendidos, hay conocedores sobre esta materia que es el tema electoral. Y son precisamente los observadores electorales que día a día y año a año, y yo diría década a década, vienen evaluando y vienen conociendo los procesos electorales, no solamente en nuestro país, sino en varios países de nuestro continente, y por qué no decir el Perú, no se ha producido fraude alguno. Lo que se han presentado son ciertas irregularidades, como suelen presentarse en cada proceso electoral. Lo que a mí corresponde, yo puedo responder, y ojo, no estoy eludiendo con ello a mi responsabilidad. Recordemos Desde el para la primero, audiencia, Willy, que tú eres el último magistrado en ingresar al Jurado Nacional de Elecciones. a eso iba, Tú no viviste ningún proceso electoral a nivel general. a eso iba. Lo que yo puedo responder es desde el 1 de marzo, desde el año 2022. Yo fui elegido mayoritariamente por el voto universal de los abogados del Colegio de Abogados de Lima el 27 de febrero del año 2022. El 28 se me hizo entrega de mis credenciales. Me acerqué al Jurado Nacional de Elecciones para coordinar la fecha de mi juramentación e incorporación, y al siguiente día, es decir, el 1 de marzo, asumí funciones. Una pregunta, Porque era Willy, algo... con tu incorporación no solo que se respeta la participación del gremio de los abogados mediante tu persona, sino que se termina con el voto dirimente que tenía el presidente del jurado, que era Salas Arenas, que esto generó polémica. Hoy es un cuerpo colegiado Exacto, de 5 miembros de un número exacto. impar. Sí, esto es una responsabilidad, digamos, directa del Colegio de Abogados de Lima, quien por el mandato constitucional es el llamado a enviar a uno de sus abogados, obviamente que reúna los requisitos y que resulte elegido, a integrar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es el tercer miembro. Pero en nuestro país, en el Perú, hay un abuso de las medidas cautelares, y esto es algo que hay que también hacer saber. En las elecciones para junta directiva, para junta de vigilancia y para la asamblea de delegados del Colegio de Abogados de Lima en el año 2019,
hubo un colega nuestro que consideró que se le había vulnerado uno de sus derechos fundamentales, que es el derecho a elegir y ser elegido. Consideraba él que debió ser elegido miembro de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima. Y como se le había vulnerado, entre comillas, este derecho, un proceso constitucional de amparo. Consiguientemente, solicitó y se le concedió una medida cautelar. Y esta medida cautelar disponía que no se realice en el Colegio de Abogados de Lima elección alguna. Por consiguiente, el Colegio de Abogados de Lima no pudo renovar su junta directiva, su junta de vigilancia y su asamblea de delegados por más de 2 años. Y como la elección de el representante, entre comillas, del Colegio de Abogados Nacional, lo que hizo un abogado, una sola persona, perjudicó a todo el Estado peruano. ¿Por qué? Porque elegido por el Colegio de Abogados de Lima hizo que el Jurado Nacional de Elecciones funcione con el mínimo, es decir, con 4 miembros, que es el mínimo del quórum con el cual puede funcionar. Y cuando se produce un empate, como en cualquier ente colegiado, el presidente tiene la facultad o la potestad de emitir el voto dirimente. Y es bueno saberlo, o es bueno recordarlo también, que el voto dirimente no va en contra del voto ya emitido, sino que se duplica el voto que ya se emitió. Vale doble. Y es así que han habido algunos casos polémicos, si se le puede llamar así, como la desinscripción, ¿no?, de algunas fuerzas importantes en el ámbito político que hoy están en proceso de reinscripción. Yo siempre sostuve, y lo reitero, que desde mi punto de vista no hubo fraude, lo que sí hubo fue el uso del voto dirimente causó cierta polémica o cierta disconformidad en el administrado, en este caso, del sistema electoral. Pero Willy, eso ya se ha quiero hacerte corregido. una pregunta con El respecto a jurado. las medidas cautelares. Lo que pasó con el Colegio de Abogados puede ser un mal precedente para lo que está pasando lamentablemente con la elección de defensor del pueblo. También una medida cautelar la paralizó. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, y no solamente eso, vea, ya hay una mala costumbre o una mala praxis de parte de nuestros colegas, y eso es algo que también se debe saber o se debe alertar. Las medidas cautelares dentro de un proceso electoral. Y un caso puntual del cual puedo hablar ya, porque ya pasaron ya las elecciones regionales y municipales. Ok, en un distrito pequeño de Lima metropolitana, ¿no?, sale el titular en los medios y dice, OMPE, ¿no?, se olvidó de poner el símbolo de la organización política tal en la cédula. Usted como ciudadano dice, maldita la OMPE, ¿no? El jefe de la OMPE debe irse a su casa porque es un irresponsable en extremo. Pero esa no es la realidad, esa no es la verdad. Lo que sucede es que hay una medida cautelar que ordena a un jurado electoral especial que ponga el símbolo de una organización política en la cédula 2 o 3 días antes de la elección, lo cual es imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque las cédulas y todo el material electoral ya está repartido en los locales de votación.
Entonces, los observadores electorales, los extranjeros, se han ido sorprendidos y hasta espantados cómo es que la justicia común, ¿no? La justicia ordinaria, en el buen uso del término, interfiere en la justicia electoral, que es exclusiva y excluyente, además, del Jurado Nacional de Elecciones y, en este caso, cuando hay un proceso, de los jurados electorales especiales. Esto es algo que se debe respetar. Se debe respetar los fueros y las competencias. Y existe dentro de los temas electorales un principio fundamental, el cual es el principio de la preclusión, lo que significa que no hay marcha atrás. ¿Por qué? Y ahora vuelvo al tema del Colegio de Abogados de Lima. Resulta que el resultado final de este proceso constitucional fue que el recurrente, el que planteó el amparo y que consiguió una medida cautelar, perdió el proceso. Y por consiguiente, cayó su medida cautelar. Entonces, ¿qué pasaría si esto se lleva también al plano electoral? ¿Qué pasaría si quien obtuvo esa medida cautelar después tiene un resultado desfavorable en el proceso principal? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Y qué pasaría si resultase elegido? Ojo, no debió postular. Entonces, estas cosas es algo que vale la pena reflexionar, Y vale la disculpa, Willy, pena... ningún político habla de este problema de las medidas cautelares. Y muchos Claro, políticos son abogados y saben claro. la Y, importancia, en este caso, negativa. claro, nuestra Carta Fundamental establece que la justicia electoral es potestad exclusiva y excluyente del Jurado Nacional de Elecciones. Así como el jurado, por ejemplo, ya, en términos generales, nos llega un tema de vacancia. ¿Por qué? Porque hay un alcalde que evidentemente está cometiendo ilícitos penales. Nosotros, como justicia electoral, lo máximo que podemos hacer es vacarlo. No lo podemos meter preso. No lo podemos sancionar administrativamente como órgano de control, porque no lo somos. Nosotros llegamos hasta la vacancia, pero sí damos cuenta al Ministerio Público para que en uso de sus atribuciones y como titular de la acción penal persiga ese delito, y a la Contraloría General de la República para que también en uso de sus atribuciones haga toda la tarea o su rol de control y sancione este tipo de conductas. Disculpa, Hasta ahí, y no solo con las autoridades electas a nivel regional y municipal, sino a través de las elecciones en los partidos políticos. O el claro, jurado declaró improcedente la supuesta victoria del exalcalde Julio Chávez en la Secretaría de Acción Popular. ¿Qué nos puede decir al respecto? al respecto, vean, el Jurado Nacional de Elecciones no puede interferir o intervenir en cuestiones propias, en cuestiones internas de las organizaciones políticas. Los partidos o las organizaciones políticas, que es el término general, tienen que solucionar ellos mismos sus problemas. No podemos intervenir. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que hacerlo en cada una de las organizaciones políticas que hay y hasta en los movimientos regionales, que ahí ya estamos hablando de cientos de ellos. Entonces, Pero en ellos este caso tienen... específico de Acción Popular, ¿qué ha pasado? Ellos tienen ciertos inconvenientes en la inscripción de sus juntas o de sus autoridades directivas. ¿Y es por qué? Porque no logran ponerse de acuerdo
en cuanto a su comité electoral y a todo lo que viene después. Entonces, los llamados a resolver esto son los propios militantes de este partido, ¿no? Entonces, reitero, ¿por qué? Porque he tenido la oportunidad de explicar esto ante el foro, ¿no?, de los abogados. Y entonces reitero que es el propio partido, en este caso, el que debe resolver las cuestiones internas que ellos tienen. No podemos intervenir, menos interferir en algo que es propio de ellos. Lo único que ustedes hacen es fiscalizar que los partidos cumplen en tiempo y forma los requisitos burocráticos que se deben llevar adelante. Aparte de ello, nosotros no legislamos. Eso es algo que se debe entender también. Las leyes son dadas por el Congreso. Hay una frondosa legislación electoral que nosotros añoramos el momento en que se dé un código electoral, tanto sustantivo como adjetivo, que esto quizá ordenaría un poco las cosas, ¿no? Y sería una suerte de texto único ordenado, ¿no? Porque hay tanta norma suelta, hay tanta ley que se viene dando, que en algunos casos hay una superposición de normas, hay una contraposición también de normas, pero, y se siguen dando, ¿no? En estos momentos o en este tiempo, el Congreso quiere modificar, manu militari, ¿no?, la conformación, por ejemplo, del propio Jurado Nacional de Elecciones. Hay otra propuesta que dice que se vayan los titulares de los órganos electorales, entre otras cosas. Es algo que no se entiende y que no se comprende, pero sin embargo, los temas urgentes como es el adelanto de las elecciones sigue esperando y sigue en el letargo, y nuestros compatriotas siguen perdiendo la vida en algunos lamentables casos, producto de la violencia y también de la barbarie, ¿no? Entonces, frente a un problema, hay que atender ese problema, porque yo no me puedo hacer el de la vista gorda y ver otros temas que no son tan importantes y Muchísimas gracias, Willy, por esta aclaración. Que viva el Perú.